Y bueno, nos gozamos en el Señor, amén. Lo más importante es tener un corazón dispuesto para que el Señor pueda sembrar esa palabra en nuestra vida, amén. Acompáñenme al libro de los Salmos, en el capítulo 4, el verso 1, y el título de la prédica en esta mañana es Jehová es mi defensor. ¿Cuál es el título? Amén, me gustó ese gozo, esa alegría, amén. Saber que nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, miren el apellido, de los ejércitos. Wow, el Señor de las huestes, amén. El Señor que cuida a su pueblo, amén. Jehová es mi defensor. Dice el Salmo 4:1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. No escucho, iglesia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Amén. Yo le diera un fuerte aplauso al Señor por esta palabra. Amén. Cierre sus ojos, por favor, y digámosle gracias, Señor, por ser mi defensor. Y que estoy seguro que en mi tribulación tú me ensanchas y me das la victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Amén. La palabra defensor tiene como sinónimos protector, abogado, guardador, amparador. Y este concepto de defensor o de protector está ampliamente presentado a lo largo de la palabra de Dios, especialmente en el libro de los Salmos. A menudo encontramos, como en el Salmo 121, a Dios como un protector que no duerme ni descansa. El Salmo 91 nos habla de que aquel que se ampara bajo las sombras del Omnipotente, es decir, de Jehová, no debe temer mal alguno. El Salmo 18 lo habla como una roca fuerte, firme, una fortaleza y un libertador. Escuche, libertador, no condenador. Amén, libertador. Salmo 7 lo presenta a Jehová como un juez a favor de los más afligidos y los más necesitados. Amén. Entonces el concepto está claro. El Salmo 46 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, el contexto del Salmo 4, que es el texto base para la prédica esta mañana, es el salmo escrito por el rey David. Y en el contexto se cree que cuando David escribió este salmo no estaba en la playa disfrutando, no, él estaba en medio de una tribulación y angustia, nada más y nada menos, tenía todo un pueblo en contra de él, a causa de que su hijo Absalón, su propio hijo, se había levantado en contra de él y había hecho un golpe de estado. Absalón representa a aquellos hijos en rebeldía, que le hacen la guerra a los papás, en rebeldía, pero también Absalón representa toda aquella tribulación en cualquier área de nuestra vida que se presenta en contra de nosotros. Amén. David tenía este rol claro de Dios, que Dios era su protector. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios es nuestro defensor, no importa qué. Dios es nuestro defensor. Amén. Y David lo tenía muy claro. Y por eso es que él, al terminar este salmo, en el verso 8 del capítulo 4, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La confianza de David en Dios le generaba paz en medio de la tribulación. Amén. Y es que la paz, mis hermanos, no es la ausencia de problemas, porque David los tenía, pero él podía reposar. ¿Cuántas personas, por eso Jesús dijo, la paz que yo doy no la doy como el mundo? El sistema nos dice que tienes que tener dinero, que tienes que tener una relación, que tienes que tener para tú tener paz y generarte seguridad. Pero esa no es la paz que Dios nos da. Porque hay muchas personas que han trabajado todo en su vida, alcanzando dinero, creyendo que ahí van a encontrar seguridad. Y al final de sus años se sienten solos o pueden tener muchos bienes materiales por los cuales trabajaron, pero sus hijos están alejados y no tienen y se sienten muy solos. ¿Cierto que sí?
O quizás su salud está quebrantada y por lo que tanto lucharon, hoy no les alcanza el dinero para tener salud. Esa es la realidad, ¿cierto? Entonces, esa no es la paz que nosotros debemos anhelar. Nuestra paz debe estar solamente en Dios, amén. Fuera de Dios no hay nada más que nos satisfaga, amén. Seguimos adelante. El Salmo 4, por eso termina, y lo puede leer en su Biblia, dice el 4:1, en la parte final dice David, dice, ten misericordia de mí, ¿cierto que sí? Dice, Salmo 4:1, la parte final. Dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. Miren la actitud de David, ten misericordia de mí. Él no exigía en medio de su angustia y estaba en todas las razones para exigir, pues lo que estaba pasando era injusto para él, ¿cierto? Pero él, miren el corazón de David, ten misericordia de mí, una actitud de humildad, de acercarnos a Dios con humildad, no exigiéndole nada, ¿cierto? Porque por pura misericordia Él nos escucha y oye mi oración. David tenía claro que debía orar, porque es que la oración es el canal de acceso a la presencia de Dios. Repetidamente cuando vemos los salmos de David dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Jehová Dios mío, escucha mi clamor. Jehová Dios mío, con mi voz clamaré a ti. Algo muy importante, oh Jehová, de mañana escucharás mi voz. ¿Escucha Jehová nuestra voz al despertarnos? Y ese es el primer punto, la oración. ¿A quién acudes cuando tienes problemas? Porque muchas veces nuestro primer impulso es donde el amigo, donde la amiga, papá, mamá, al banco. ¿Cierto que sí? Nuestro primer impulso humanamente va a ser ese, buscar una solución. Pero no debe ser la del creyente. Nuestra primer fuente tenemos que ir a Dios. Amén. Y Dios traerá los instrumentos para llegar a la solución. Amén. Entonces no busques los recursos, busca la fuente primeramente. Amén. Y Él proveerá los recursos. La oración constante, no de vez en cuando, es esencial en la vida espiritual. La guía divina y la paz interior. Jesús fue un ejemplo de oración y exhortó a como cristianos y seguidores de Él a orar en todo tiempo. ¿Cuál es el valor de la oración? Primero que todo, nos permiten tener una comunión con Dios, es como en un matrimonio. Si no hay comunicación, si no hay comunión, si no hay acuerdo, un matrimonio se viene abajo, no funciona, ninguna relación. ¿Cuánto más con nuestro Dios? Amén. Guía y dirección. Cada vez que usted ora va a recibir guía y dirección. Va a usted saber qué hacer, cómo hacer en ciertas situaciones. Les va a dar la estrategia. También en la oración usted recibe fortaleza y paz. Usted se va a sentir diferente. Usted se va a sentir fuerte ante las tentaciones. Jesús dijo que oráramos para no entrar ¿en qué? En tentación. Él fue claro. Cuando nosotros oramos, estamos previniendo las tentaciones, ser tentados. También se recibe las respuestas a las necesidades. Y en Lucas, en el capítulo 18, Jesús habla acerca de una parábola de la viuda y el juez injusto. La conocemos, ¿verdad? Si no, le animo que en casa la pueda estudiar. En contexto es que es la historia de un juez injusto, pero había una viuda insistente que iba cada rato donde el juez, mira, hazme justicia a mi adversario. Mira, ella apelaba, era perseverante. Y dice Jesús que siendo él injusto, le hizo justicia y la ayudó. Y termina diciendo Jesús en este capítulo 18, verso 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No se va a tardar para nada, ¿cierto? Pero debemos clamar a Él.
Dios es el juez supremo. Salmo 140:12 lo dice que Jehová tomará a cargo la causa del afligido. Salmo 68:5 nos dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Jehová es un protector. Amén. Jesús dijo que pronto nos haría justicia. En el sistema legal, préstenme atención acá por favor, en el sistema legal natural de este mundo existen las cámaras bajas, las cortes bajas, en donde se toman decisiones legales a favor o en contra de alguien, ¿verdad? Pero existe que si usted no está de acuerdo con ese veredicto en la cámara baja, usted puede apelar a la Corte Suprema de Justicia, the High Court, ¿cierto? Nuestro Dios es llamado el Dios Altísimo. Amén. Y cualquier veredicto que usted tenga, usted lo puede llevar a la corte, los tribunales del Dios Altísimo. Amén. Y pararse firme y decir, no estoy de acuerdo con esto, pero estoy de acuerdo con lo que dice esta ley. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Pero en lo espiritual, dice la palabra de Dios, es lo que se conoce como el concepto teológico de la justificación. ¿Saben ustedes qué es justificación? Los invito a que se inscriban a la escuela ministerial. La justificación es el lugar de donde Dios lo ha sacado y le dio una nueva posición. Eso se llama ser justificados por la fe en Cristo. Cristo es nuestra justicia. Ya nosotros no le debemos nada a nadie, al pecado, al mundo, a Satanás. De donde éramos ya no debemos nada porque Cristo nos redimió y nos dio, dice la palabra en Colosenses, que nos trasladó de la potestad, es decir, del derecho que Satanás y las tinieblas tenían sobre nosotros, nos sacó y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Pero si usted no conoce sus derechos, ¿cómo se va a defender? Hay que leer la palabra, hay que saber qué es lo que Cristo hizo por nosotros, adquirió para nosotros, esa herencia. Amén. Es como que a usted le dejaron una herencia y usted ni se dio por enterado y ni sabe y ni la puede reclamar. ¿Con qué argumento? Si no la conoce, hay que leer la palabra, meditarla, estudiarla, saber cuál es mi herencia. Amén. Seguimos adelante. Josafat, segunda de Crónicas 23, nos cuenta la historia del rey Josafat, cuyo pueblo fue amenazado militarmente. Recibió una amenaza masiva militar, pero Josafat supo a quién acudir. Dice el verso 3, entonces, al Josafat recibir estas amenazas, miren lo que pasó. Entonces él tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a quién e hizo pregonar ayuno a toda Judá, a todo su pueblo. Qué rey más ejemplar. Amén. Y miren, usted quiere dinamita, ayune, acompañe su oración con ayuno. Amén. Miren lo que hizo Josafat. Llame a un hermano, póngase de acuerdo con su esposa, con su esposo, en familia, con sus hermanos y presente sus peticiones delante del Señor, que el Señor va a hacer. Amén. Como lo hizo con Josafat. Miren la actitud que él tuvo, el verso 6, cuando él reconoció la soberanía de Dios, él le dijo al Señor: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Miren esa actitud, él reconocía la soberanía de Dios. En un viaje que hice con mi familia, nos quedamos en un hotel, el vuelo salía muy temprano. Resulta que como nos habían cambiado de cuarto, nos cambiamos de cuarto porque estaba en malas condiciones, nos levantamos, alistamos y dice que nos íbamos, y las llaves del carro, ¿dónde? Mi esposo desesperado, yo desesperada buscando las llaves, no las encontramos. Dijimos, esas llaves deben de estar en el cuarto que nos cambiaron. Bueno, ¿cómo así? Y ya se nos hacía tarde, fuimos, él fue al counter,
le dijeron que no, que como era muy temprano tenía que esperar, que ellos no podían ir y abrir ese cuarto porque ya estaba ocupado. Cámara baja, ¿cierto? Le dije yo, Jonathan, hablemos a la policía, estamos atrasados. Y él, no, vamos a mirar, a esperar. Y el tiempo pasaba y el tiempo pasaba. Y a veces somos así, en vez de ir a la autoridad suprema, ¿cierto? En oración. Y nos atrasamos. ¿Cuál fue la consecuencia? Efectivamente llegó el policía y su autoridad le dijo, no se asomen, yo tomo el control. Así es nuestro Dios. Él no necesita nuestra ayuda, solo necesita nuestra fe hacia Él. Amén. Y este policía se hizo cargo. Llegamos tarde, nos tocó pagar $500 para que por podernos ubicar en otro vuelo pagamos consecuencias. Y a veces así nos pasa, hermanos, que por no buscar a Dios estamos arreglándonos como podemos y vivimos arreglándonos como podemos cuando tenemos un Padre que pelea por nosotros. Amén. Seguimos adelante. El verso 9 dice, a causa de nuestras tribulaciones, declaró Josafat, clamaremos a ti y tú te harás el sordo. ¿Qué dice? Nos oirás. ¿Y qué más? Nos salvarás. ¿Y Dios miente? Dios no miente. Amén. Vemos la oración eficaz de Josafat. Usted lo puede leer en casa. Josafat recibió la respuesta. Dice la palabra en 2 de Crónicas, en ese capítulo, que inmediatamente Dios le dejó saber que no era su guerra, pertenecía al Señor. Josafat se levantó, hizo lo que tenía que hacer, fue a enfrentar, y lo más maravilloso fue que él ni siquiera peleó. Dice que inmediatamente cuando los músicos iban delante de ellos en la alabanza, Jehová puso emboscadas entre los enemigos y ellos se mataron entre sí. Eso es lo que hace Dios. Embolata, trastorna al enemigo y pelea a su favor y a mi favor. Amén. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Verso 29 nos lo dice. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. En otras palabras, Dios quiere glorificarse y hacer de esta tribulación un testimonio para que las demás personas conozcan que hay un Dios real. Amén. ¿Y saben qué fue lo más bonito? Miren la recompensa de Josafat. El verso 30 dice, y el reino de Josafat tuvo ¿qué? Paz. ¿Quiere usted paz? Claro, porque su Dios le dio paz por algunas partes, por todas partes. Wow. Y ese es el deseo de Dios. Dios quiere bendecirnos, Él está allí detrás de nosotros. Él dice en el Salmo que Él sale con bendiciones de bien hacia nosotros. Pero ¿está usted buscándolo, recibiéndolo o está arreglándoselas como pueda? El Señor quiere darnos paz y eso es suficiente. Amén. El segundo punto, suelte el control y confíe en Dios. Porque es fácil enfocarnos en lo que queremos y oramos y le decimos al Señor, Señor, hazlo de esta manera, cómo quieres que lo hagamos y a la hora que queramos y usar la gente que queramos. ¿Cierto que sí? Le tenemos todo arreglado al Señor. Le damos el repertorio, ¿verdad? Como si el Señor estuviera a disposición de nuestras órdenes. Sus caminos no son los nuestros, sus caminos son mejores y no hay nada de malo en expresarle al Señor la manera como queremos, claro que sí, pero debemos, si nosotros solo vamos a estar enfocados que tiene que ser de esa manera, nos vamos a frustrar. Prepárese para la desilusión, porque es que Dios tiene su propio plan. La actitud nuestra debe ser como la de Jesucristo, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Amén. Y confiar en Dios. Amén. Señor, confío en ti. Orar desde la confianza, porque a veces oramos desde el temor. Ay, Señor, pero no. Hazme invisible, Señor. Atrévase a hacer oraciones valerosas. Oraciones que reten al reino de las tinieblas. Amén. Para que demuestre, Señor, glorifícate en esto. Y hazlo mucho más de lo que pueda yo imaginar, Señor. Tenemos que ser valientes y aprender
que tenemos un Dios todopoderoso y que no tenemos que estar amedrentados. Amén. No tenemos que orar desde viendo el panorama, sino que confiar que Dios sabe todo y tiene el panorama completo. Debe soltar el control. ¿Sabe por qué? Porque si usted lo hace, se va a quitar la presión de encima, va a estar disfrutando más su vida. Si usted se enfoca en ello, usted va a caer en un desbalance. Y todo lo que usted piense que tiene que ser a su manera para estar feliz, Satanás lo va a usar en su contra. Porque él va a encontrar cómo frustrarlo y cómo hacerlo desanimar. ¿Cómo? Con frustración, fatiga, desánimo, queja, enojo, falta de gozo, ansiedad. Todo lo anterior es señal de que usted se está aferrando muy fuerte a que tiene que ser de esa manera. Y esto se convierte en un ídolo en su vida. Si mi esposo no cambia de actitud y hasta que no cambie, entonces yo seré feliz. Eso es un ídolo. Todo lo que sea que le robe a usted el gozo y lo quite de la confianza en Dios, se convierte en un ídolo. Así que hay que aprender a soltar, a alegrarse y decir, Señor, la vida leía que es 10% lo que nos sucede y 90% nuestra actitud hacia lo que nos sucede. Y nosotros tenemos que aprender a desarrollar una actitud madura ante las adversidades. Amén. Salmo 4:1 dice, cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. David entendía que en medio de la tribulación él tenía que ser maduro, iba a crecer. Iba a conocer mejor a Dios, le iba a traer crecimiento, madurez. Nosotros demostramos a Dios nuestra fe y confianza con nuestras acciones, porque podemos hablar mucho, pero cuando actuamos es que demostramos a Dios que realmente confiamos en el Señor. Apocalipsis 19:8 dice, hablando de la iglesia que es usted y yo, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son ¿qué? Las acciones justas de los santos. Santos somos todos nosotros, no porque tengamos una areola encima. Santos quiere decir apartados, separados. Nosotros somos santos. Dios nos ve como santos porque somos apartados. Amén. El lino me llama la atención porque el lino es una fibra natural hermosa, de alta calidad, duradera y fuerte, resistente, lo que permite que éste se traspase de generación a generación en forma de valiosos recuerdos. ¿Qué actitudes muestras a tus hijos, a tu familia, a los que están alrededor de ti? Porque Dios te ha vestido de lino fino y las acciones muestran esas acciones justas, que realmente estás vestido de ese lino fino y que las puedes traspasar a generaciones. Nos ven nuestros hijos perdonar, nos ven nuestros hijos devolver el bien aunque nos hagan mal, nos ven nuestros hijos decir siempre la verdad. ¿Cómo nos ven nuestros hijos o las personas a nuestro alrededor? Porque ese es el testimonio que vamos a dar. Nos ven por un lado hablando algo y por el otro haciendo otra cosa. ¿Qué legado le estás dejando a tus hijos? El lino es naturalmente liso, por lo que el producto final está libre de pelusas. Al buscar la rectitud en las pruebas, nos suavizan, nos hacen más limpios. Miren, mis hermanos, el lino se puede hervir sin dañar la fibra. De hecho, cuanto más se lava y más se hierve, más suave y más duradero se pone. ¡Wow! Ese es el propósito de las pruebas. No son para quemarnos, son para hacernos más fuertes y demostrar de que estamos vestidos. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Salmo 4:4-5 dice, temblad y no pequéis. Dice David, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia, otra vez las acciones de los santos,
y confiad en Jehová. Dios ve sus acciones. Dios ve si usted realmente en medio de la angustia está haciendo lo que usted cree y está dando acciones justas. Y habla exactamente del enojo. David exhorta a no dejar que la ira lo domine. David exhorta a que no enojarse y dejar lugar a Dios, que tome el control. Santiago 1, 19 al 20 dice: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo ¿para qué? Para airarse. Porque la ira del hombre, verso 20, no obra la justicia de Dios. O sea, si usted se enoja y toma las cosas, porque es que yo no me dejo mandar de nadie, porque yo voy a poner a todo el mundo en su lugar. Si usted lo hace, no va a recibir la justicia de Dios. Dios lo va a dejar a como usted crea que deben de ser las cosas, porque no obra la justicia de Dios, el enojo ni la ira. Usted literalmente le ata las manos a Dios. Y lo que usted le tomaría años por su enojo, Dios lo puede, si usted no se enoja y si usted le da la justicia a Dios, Dios lo puede cambiar en un instante. Amén. ¿Por qué lo sabemos? Porque la palabra dice que el viaje de Israel era de 11 días hacia la tierra prometida. La tierra prometida es todo lo que usted quiere, ver transformación en su hogar, ver transformación en sus finanzas, ver en cualquier área de su vida. Y dice que el viaje de 11 días se convirtió en 40 años. Tú decides, 11 días o 40 años. Dice la palabra que la terquedad y la obstinación es igual al pecado de idolatría. Tremendo. Salmo 81, 11 al 14 dice, miren lo que le pasó a Israel por insistir en no hacerle caso a Dios. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo y si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos, vuelto mi mano contra sus adversarios. Wow. En un momento. Lo que nos tarda a veces, tantos años, Dios en un momento lo puede hacer. Hay que dejar la ira, hay que dejar el enojo. Israel era inmaduro, se quejaba por todo. Cada vez que tenía una dificultad, la queja salía de su boca. Provocaron hasta el mismo Moisés, porque la directriz de Dios hacia Moisés era que golpeara la roca la primera vez, la segunda vez solo tenía que hablarle. Pero este pueblo era tan obstinado provocaron a ira a Moisés. ¿Qué podemos reflexionar de esto? Que las acciones de otros no te lleven a perder tu propósito en Dios. Moisés no entró a la tierra prometida, la vio de lejos, porque no obró lo que Dios le había dado. Entonces, por favor, que otros no te provoquen a ira. No debes dejarte llevar por ese sentimiento porque vas a perder. Esta generación fue quejambrosa e inmadura y vagaron en el desierto, no entraron en el reposo de Dios. No sé usted, pero yo no me quiero quedar vagando en las mismas cosas. No, debemos tener siempre, nuestra meta es ser mejor cada vez más. Amén. Dice la palabra, echa sobre Jehová tu carga y Él te va a sustentar, no tus responsabilidades. Usted tiene que hacer y de ahí en adelante confiar en el Señor. Pero si usted se ve que está ansioso, que está afanado, que está preocupado, que piensa y piensa en eso, allí usted es señal que usted no está confiando en el Señor y que usted sigue en lo mismo. Amén. El tercer punto de esta mañana, y es el final, dice, mi Dios hacedor vence al enemigo y me da la victoria. Amén. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor. Hacedor está con H en mayúscula, que quiere decir maker o hacedor. Otro sinónimo de hacedor en español, ¿cuál sería? Como el que, el que hace, el creador, exactamente, muy bien.
Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra, será llamado. ¿Qué pasa aquí en este contexto? En el momento que Isaías le está diciendo aquí a Israel esto, miren, Israel, Dios es tu hacedor. No era algo nuevo para ellos, no era algo como que ellos dijeran, ¿en serio, Isaías? ¿Jehová es nuestro hacedor? Oh, wow, esto es nuevo. No. Como igualmente aquí se le puede estar diciendo y usted diga, no, esto no es nada nuevo para mí. Pero lo que Isaías quería decir era recordarle al pueblo que Dios estaba comprometido con él. Y muchas veces nosotros en medio de la aflicción debemos recordar quién ha sido Dios para nosotros. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que en la mente del ser humano se puede crear que como la lucha ha sido por tanto tiempo y aparentemente no hay respuesta, el enemigo va a venir a decirte que Dios simplemente te está ignorando y que Dios no hace nada y no está haciendo nada. Pero usted tiene que recordar que Dios es su hacedor y derribar de su mente todo argumento. Éxodo 3, 7 al 9 nos dice, luego dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de ¿quiénes? Pues he conocido sus angustias. Miren la palabra visto, Jehová ve, ha oído el clamor y ha conocido nuestras angustias. El verso 8 nos dice que Dios descendió a librarlos de la mano de los egipcios. Asimismo, Dios pelea por ti y por mí y para darnos una seguridad. Y el verso 9 nos reitera que el clamor del pueblo subió hasta él. ¿Dónde se encontraba Israel? En Egipto, en esos momentos. Y hay Egiptos, ya Dios nos liberó del Egipto y nos dio la salvación, pero hay Egiptos que quizás en esta mañana Él quiere liberarte. Egiptos que Él quiere darte la victoria sobre ellos. El cristiano tiene 3 frentes de lucha. ¿Cuáles son? Satanás, el mundo y la carne. Satanás representa al príncipe de este mundo. La noticia es que ya él fue vencido. Amén. Igual que el mundo y la carne. Todos han sido derrotados por Cristo. La historia del éxodo de Israel en Egipto ilustra esta verdad en nuestra vida. Dios no es indiferente a nuestro clamor, mis hermanos. Él está siempre haciendo, incluso usted no puede dejar de orar por sus seres queridos. Usted tiene que seguir intercediendo por ellos hasta que Dios les dé la salida. Las personas que han ido a los retiros espirituales y se lograron bautizar fue porque Dios estaba ahí peleando por ellos. ¿Están presentes aquí algunos de los que fueron al retiro espiritual? ¿Se les presentó oposición antes de ir? Para ir, a muchos se les presenta. ¿Por qué? Porque Dios está peleando por ustedes y por todos nosotros. Amén. Pero la buena noticia es que Dios escucha la intercesión de su pueblo. Amén. Faraón esclavizó al pueblo. ¿Por qué? Porque representaba un peligro. Recuerden que Faraón veía al pueblo como una amenaza. Y asimismo Satanás los ve como una amenaza para el reino. ¿Se imagina el testimonio tan grande de esa persona por la que usted está orando? ¿A cuántos va a rescatar a través de ellos? Es que la lucha que se vive no es de 3 gatos. La lucha es fuerte. Amén. Y nosotros tenemos que entenderlo. Satanás, que representa a Faraón, lo ve como una amenaza. Porque él no quiere que usted sea libre. La historia de Israel, vemos que Dios presionó a Faraón. La historia de las plagas, vemos cómo Dios presionó a Faraón hasta que salió y les dejó ir a su pueblo. Romanos 9:17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Como que en algún momento hubo una conversación entre Dios y Faraón. Y le dijo, ¿tú crees que tú te mandas solo? Pues ahora voy a exhibir mi poder a través de ti. Y vas a tener que dejar ir a mi pueblo. Y así fue un día cuando Cristo nos rescató. Amén. Él dijo, hasta aquí ha llegado.
Amén. Dice la palabra que Dios usa cualquier oposición para darse a conocer. El mundo cada vez está más distraído ya y Dios los está llamando al arrepentimiento, iglesia. Todo esto que está sucediendo, todo lo que pasó con el COVID, todo lo que seguirá sucediendo y sucede, es Dios llamando a la gente que les preste atención. Yo me quedo aterrada cómo la gente se distrae. Hubo un concierto aquí y la gente pagaba miles de dólares por ir, solo por un rato, a ver al mundo, al sistema de este mundo. Y es triste que para un retiro espiritual no haya. Y es triste que para servir o aportar en la iglesia para un alma no haya. Qué triste. Y Dios está llamando al arrepentimiento. Dios está trayendo la atención de su pueblo. Y así está el mundo hoy. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué vamos a esperar para acercarnos a Dios? ¿O vamos a estar un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios? La última plaga obligó a Faraón a dejar ir a su pueblo. Y Dios nos ha dado la libertad. Cuando usted recibió a Cristo, inmediatamente la sangre de Cristo está sobre usted, como estaba en la casa de los israelitas. Y cuando pasaba el mal, dice la palabra, que esa sangre los protegía al pueblo y no les pasaba nada. Asimismo, usted no lo ve físicamente, pero espiritualmente la sangre de Cristo está sobre cada uno de nosotros. Amén. Y nos protege. Amén. Un enemigo vencido. Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ¿qué? Juzgado. Segundo enemigo es el mundo. O sea, Satanás ya está vencido, pero él va a usar el mundo para hacerlo regresar atrás o para que el cristiano viva estancado y dando vueltas en lo mismo. Eso es lo que quiere Satanás y él va a usar el mundo. ¿Cómo? Miren, Éxodo 5:7 dice que fue dado que cuando Faraón vio que el pueblo se fue, se arrepintió de dejarlos y dice, ¿qué hemos hecho? Vamos. Y dice que sacó los mejores carros, 600 carros, toda su artillería, los carros escogidos de Egipto y empezó a perseguir al pueblo. Eso es lo que hace Satanás, lo va a presionar con los afanes de este mundo, con los brillos de este mundo. Ese es su armamento contra usted. Pero dice la palabra que Israel había salido con mano poderosa. Amén. ¿Cómo venció Jesús la tentación hacia el mundo? Satanás le brindó todos los reinos de este mundo y él le dijo que solo al Señor serviría. Amén. Así venció él, reconociendo que Dios está sobre todas esas cosas. El mundo también fue vencido por Jesús y aquí nos da la clave. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay aflicción que usted no pueda superar, pero la clave, la única manera de vencer a este mundo es con la fe. Éxodo 14:9-14 dice que Faraón los siguió con toda su caballería, con todos sus carros, y los alcanzaron acampando junto al mar. Miren esa persecución, imagínense todo eso. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, ellos alzaron los ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos. Y tuvieron ¿qué? Temor, temieron en gran manera. Pero ellos clamaron a Jehová. Vamos a sentir temor. El temor es algo natural que está en nosotros como seres humanos, pero nosotros debemos orar y debemos confiar en el Señor. La única forma de enfrentar este mundo es con la fe. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿nuestra qué?
Israel sintió temor, se desesperaron. ¿Y saben lo que empezaron a decir? Empezaron a decir que por qué los había traído hasta allí. Empezaron a arrepentirse de haber salido. Quisieron volver atrás. Y eso es lo que va a hacer el temor. Lo va a acorralar de tal manera que usted quiera buscar soluciones atrás. Pero usted no tiene que temer. Miren lo que le dijo Moisés al pueblo. No temáis y estad firmes. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volverán a ver. Amén. Jehová peleará por vosotros. Amén. Y vosotros estaréis tranquilos. Ellos recibieron la palabra, así como usted cada 8 días o cada día recibe una palabra de Dios para esa situación. ¿Qué tiene usted? Porque Dios le dijo marche. Usted tiene que marchar sobre esa palabra. No importa qué. Mi esposo y yo hemos tenido que una vez aferrarnos cada vez a decir creerle al Señor. Creerle. Y Dios nunca nos ha dejado avergonzar. Ni nunca lo va a dejar hacer. Así que usted y yo tenemos que pararnos en la fe y marchar con la palabra del Señor. Aunque Faraón y el mundo le muestre todos los brillos de este mundo, ¿usted qué tiene? Al Hacedor. Amén. Pero ¿qué pasa? Que ahí es donde la iglesia cae, en que no les da el valor ni la fe a la palabra que recibe. Mateo 3:22 dice, la parábola del sembrador, que el que fue sembrado entre espinos, es decir, la palabra del Señor cayó entre espinos, y es aquellos que representan los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo, el mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Eso es lo que pasa, mis hermanos. Ahí está la prueba de fe, donde nosotros creemos lo que Dios nos dice o seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Amén. Aquel día que la oye, la entiende, lo va a llevar un fruto. El temor y la fe no pueden coexistir. O usted tiene temor o usted tiene fe. Pero los dos no pueden coexistir en su corazón. Y ambos, tanto el temor como la fe, requiere que usted crea. ¿Qué va a creer? Usted decide si cree a Dios o le cree al enemigo. Usted tiene que ser cooperador con Dios. Romanos 8:6, ¿lo tenemos? Romanos 8:6, sí. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Cada vez que usted haga las cosas en su carne, va a perder. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¿qué? Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y que los que viven en temor aún no han sido perfeccionados ni han conocido que Dios es amor. Si usted sabe que Dios lo ama y si esa verdad está en su vida y lo cree, no importa qué, usted va a vencer. Y el temor tiene que huir de su vida. Amén. El temor es parte de nuestra carne, pero nosotros no vivimos por la carne, vivimos por la fe en el Señor. Amén. El tierno cuidado de Dios. En resumidas, vemos que Dios acompañó al pueblo y dice que la nube, que cuando los egipcios se estaban acercando a ellos, la nube se colocó en pos de ellos y la columna de fuego los protegía, y dice que era luz para su pueblo y tinieblas para el enemigo. Wow. Satanás puede estar muy cerca, pero no tan cerca. Él no lo puede tocar. Y dice que esa nube era confusión para ellos. Amén. Finalmente, dice el verso 23 y 25, de Éxodo, que siguiéndolo los egipcios entraron hasta la mitad del mar donde ellos estaban. Y entró toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Y dice
que a la vigilia de la mañana Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. El verso 25 dice que quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Ese es nuestro Dios protector, amén. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios, amén. ¿Saben qué me encanta? Que Dios es detallista. Porque si leemos, vemos que Faraón dijo: por favor, mis últimos carruajes, tráiganmelo, y vino con toda la artillería. Asimismo, Faraón nos dice, Satanás y el sistema de este mundo: ¿tú qué tienes? Yo tengo todo. ¿Y qué me encanta? Que Dios torció las ruedas de esos carros, de esas llantas las hizo pedazos, amén. Porque ese es nuestro Dios. Cuando tú le crees a Dios, lo que el enemigo quiere tratar de hundirte y de avergonzarte, Él los hace pedazos, amén. Y te da la victoria, amén. Dios es protector, iglesia. Así que vas a pasar al otro lado. Finalmente dice que las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería de todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos, y no quedó ninguno de ellos. El verso 29 dice que los hijos de Israel pasaron por en medio del mar. Imagínense eso, pasando por en medio del mar, pero en seco. Y así hace Dios, que tú pases en seco. Y aunque sientas temor, ustedes se imaginan tener ellos pensarían: esto se va a caer, nos vamos a ahogar. El temor les decía eso, pero ellos sabían que su Dios protegía de ellos. Y ellos pasaron por el seco. Dios no te va a librar de ver tan cerca la opresión, pero tú tienes que caminar confiado. Dice el verso 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Tú vas a pasar al otro lado, iglesia. No tengas temor. Y así como Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, eso mismo que te ha hostigado, tú vas a ver a la gloria de Dios y el testimonio de Jehová Dios a favor tuyo. Amén. El verso 31 dice: vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió, o sea, respetó, le dio reverencia a Dios, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Capítulo 15 dice: cantaron a Jehová. Usted en casa lo puede leer. ¿Cuál fue el resultado? Y con esto termino. ¿Cuál fue el resultado de toda esta historia con Israel? Que en el capítulo 15, Moisés y el pueblo, con María su hermana, entonaron canciones a Dios, diciendo: Dios es mi protector, Dios es mi libertador, Dios me da la batalla, mi Dios, mi fortaleza, mi escudo. Pasó de ser un Dios lejano a ser un Dios personal. Y eso es lo que Dios busca con cada tribulación. Porque si todo fuera fácil, ¿para qué necesitamos fe? No, ahí es donde necesitamos conocer quién es Dios en nuestra vida. Mi Dios, el que salva. Quiero que se pongan de pie, por favor. Y si la palabra ha ministrado su vida, por favor cierre sus ojos y medite y hable con el Señor. Porque esto no es un ritual más, aquí no venimos a hacer un ritual, no. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Permita que la palabra discierna que hay en su corazón. Permita y dele libertad al Espíritu Santo que hable a su corazón y a su mente. Recuerde que lo que Dios quiere es libertad. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos, iglesia. No podemos. Cada tribulación
tú tienes la oportunidad de escoger seguir siendo el mismo en temor, en ansiedad, en necesidad, en apenas lo suficiente, en amargura, en una rutina que ni tú mismo le encuentras el sentido. O puedes tener la oportunidad de decidir conocer mejor a Dios. Recuerda, la decisión está en ti. Dios quiere mostrarse como tu defensor, como tu protector.